que depende de del parámetro S, ¿ya? Este invento es algo que no fue creado casualmente y se lo debemos a los ingenieros eléctricos, ¿sí? A ellos este poderoso recurso, porque gracias a la transformada de Laplace es que nosotros podemos transformar en la modelación de los circuitos eléctricos las funciones que están involucradas en el circuito, por ejemplo la corriente, que usualmente depende de la variable tiempo, en una función que va a depender de la variable frecuencia. Entonces se dieron cuenta los eléctricos que era mucho más cómodo trabajar con la variable frecuencia que con la variable tiempo. Y así es. Primera observación, entonces, queda corroborado lo que se les había dicho hace un rato, que la transformada de Laplace convierte una función que depende de una variable en otra función que depende de otra variable. ¿Ya? Y esas dos variables están vinculadas a través del núcleo. Segunda observación, la transformada de Laplace es una transformación lineal. De hecho, si f y g son funciones continuas por tramos, definidas desde el intervalo de los reales no negativos sobre los reales, y alfa y beta son escalares, entonces la transformada de Laplace de esta combinación lineal de funciones es igual a la mismísima combinación lineal de las transformadas de cada función. ¿De acuerdo? Y esa es una característica típica de la linealidad. Es decir, que si alfa y beta son unos ambos, se cumple la superposición. Si beta es igual a 0, la transformada de Laplace de alfa veces beta va a ser alfa veces la transformada de Laplace de f. Es decir, se cumple la homogeneidad, que es el segundo requisito para la transformada de Laplace. Para que la transformada de Laplace sea evidentemente considerada como una transformación lineal. ¿De acuerdo? Así que no es palabras, no se olvide. La transformada de Laplace se distribuye en cada sumando y la transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la transformada. Esto es lógico y obvio porque ya sabíamos desde un curso básico de álgebra lineal que la integral es también otra transformación lineal. ¿No es cierto? Así que la integral se distribuye en cada sumando y la integral de una constante por una función es la constante por esa función. Muy bien. Pero aquí viene una consulta. ¿Será que cualquier función puede ser transformada mediante Laplace? Bien, entonces, para que la transformada de Laplace exista, ¿sí?, es importante que esta función sea de orden exponencial. ¿Qué significa eso? Que una condición suficiente para que se pueda transformar una función, ¿sí?, es decir que debe ser de orden exponencial. Es decir, que deben existir reales mayores que 0 y alfa y c constantes, tales que en valor absoluto la función queda acotada superiormente por una función, por el múltiplo escalar de una función exponencial. ¿De acuerdo? Para todo c que sea mayor, para todo t que sea mayor que c. O sea que para que una función pueda ser transformada vía Laplace, es importante que exista una función como esta función verde, que la esté mayorando, que a partir de cierto valor c, esta función siga siendo mayor que la función que aquí tenemos. Si una función está acotada de esta manera, entonces sí va a ser transformada. Y esta es una condición suficiente. Pero, ojo, no necesaria. ¿Qué quiere decir con eso? De que podemos encontrar funciones, ¿sí?, funciones que incluso sin ser de orden exponencial pueden admitir la construcción de su transformada de Laplace. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? Bien, si no hay preguntas, pasemos a ver los primeros ejemplos. Tenemos que calcular la transformada de Laplace de esta función constante 1. Y la transformada de Laplace de 1 es simplemente la integral de e a la menos st
por 1, que es la función que queremos transformar. Aplicamos el límite, en lugar del infinito tenemos p y el valor de p lo hacemos crecer indefinidamente. Entonces, tendremos el límite de, evaluamos esta integral, menos 1 sobre s, e a la menos st. ¿Sí? Sabemos que vamos a tener que va desde 0 hasta p. Menos 1 sobre s sale fuera del límite. Y nos queda el límite de 1 sobre e a la sp menos e a la 0, que es 1. Este es un límite que tiende a ser 0 y nos queda que la transformada de Laplace de 1 es simplemente 1 sobre s, siempre que s sea mayor que 0. Es importante que s sea mayor que 0 porque si s fuese negativo, esta fracción ya no convergería a 0, sino más bien sería divergente. Entonces calculemos la transformada de Laplace de t a la n. Ahora vamos a tener que evaluar la integral de e a la menos st por t a la n. Usamos la integración por partes, u que sea t a la n, el diferencial de b el resto del valor de la integral. De acá el diferencial de u es n veces t a la n menos 1 diferencial de t, y b es menos 1 sobre s e a la menos st. ¿De acuerdo? Entonces, la integración por partes nos dice que es igual a u por b, de ahí aparece menos 1 sobre s, t a la n por e a la menos st, evaluado sobre este mismo intervalo de integración, menos el producto de la integral de b por el diferencial de u. Entonces, menos n sobre s nos va a dar n sobre s, y la integral de e a la menos st, t a la n menos 1. Esto es muy interesante porque fíjense que acá estamos generando la transformada de Laplace de t a la n menos 1, ¿no es cierto? Donde había f de t, ahora tenemos t a la n menos 1, por eso es que decimos que toda esta integral en verde es la transformada de Laplace de t a la n menos 1. Bien, entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre s por el límite, y ahora evaluamos esta primitiva en p, vamos a tener p a la n sobre e a la s p por, menos, y esta primitiva evaluada en 0, obviamente que se vuelve 0. Muy bien, más n sobre s, la transformada de Laplace. Y ahora aquí viene esta cuestión, ¿por qué estamos viendo de que este límite es igual a 0? La razón es muy sencilla. La razón es muy sencilla porque, fíjense, podemos ver de que cuando p crece indefinidamente, aquí se forma una indeterminación de la forma infinito sobre infinito, ¿no es cierto? Pero, aplicando el teorema de L'Hopital, si nosotros derivamos n más 1 veces, esta función polinomial se vuelve 0. Mientras que al derivar n más 1 veces esta función exponencial, se convierte en un múltiplo de sí misma, es decir, una función exponencial también. Así que vamos a tener un 0 sobre una expresión que sigue creciendo indefinidamente, por eso es que todo este límite converge a ser 0. Y nos va a quedar la siguiente relación recursiva. La transformada de Laplace de t a la n, entonces va a ser n sobre s veces la transformada de Laplace de t a la n menos 1, tal cual está aquí escrita. ¿De acuerdo? Aquí está lo que les decía, ¿no? Del uso del L'Hopital para demostrar que este límite converge a ser 0. Bien, entonces, usando esta relación recursiva, resulta que la transformada de Laplace de t cuando n es igual a 1 va a ser 1 sobre s veces la transformada de Laplace de t a la 0, que es 1, o sea que esto va a ser igual a 1 sobre s por la transformada de Laplace de 1, que ya hemos visto que es también 1 sobre s, y resulta que la transformada de Laplace de esta función t es una función que depende de s, tal cual estábamos esperando, ¿no es cierto? Para valores de s estricto positivos. Podemos continuar con esta relación. La transformada de Laplace de t cuadrado va a ser 2 sobre s veces la transformada de Laplace de t, pero la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrado, o sea que en el numerador vamos a tener 2 por 1 sobre s cubo.
La transformada de Laplace de t cubo va a ser n sobre s, n vale 3, o sea, 3 sobre s veces la transformada de Laplace de t a la una unidad menos que el exponente de acá, t al cuadrado, pero esta transformada de Laplace sabemos que es toda esta fracción, la escribimos aquí, multiplicamos los numeradores y nos queda sobre s a la cuarta. Si continuamos haciendo este proceso, es fácil demostrar que de manera inductiva la transformada de Laplace de t a la n no es otra cosa que el factorial de n sobre s a la n más 1, ¿no? Hay que agregar una unidad más. Así, por ejemplo, si algún rato nos piden calcular la transformada de Laplace, yo que sé, de t a la 2020, vamos a tener que dividir 2020 factorial entre s a la 2021, ¿no? Siempre añadiendo una unidad más al exponente de s. ¿Está claro? Espero que haya quedado muy claro este resultado, por eso es que lo estoy enmarcando, y no se olviden que esto funciona cuando n es natural. Más adelante, en la próxima clase, de repente vamos a ver qué pasa cuando el exponente ya no es natural, por ejemplo, si es un número racional o eventualmente un número irracional también, o sea, cualquier real. Bien, presentamos otros ejemplos. La transformada de Laplace de la función exponencial e a la at viene aquí dentro de la integral impropia. Podemos escribirla como e a la menos s menos at. Tendremos esta fracción, que es la integral de e a la menos sat. Aquí la tenemos, que evaluamos entre 0 y el infinito. Esto cosa sobre s menos a por el límite, y evaluamos cuando entonces fracción a la cero va a ser evidentemente 1. Como ve crecida, entonces también va a crecer indefinidamente y la fracción va a tender a ser 0. Y ojo, P resulta que ahora es necesariamente, perdón, para que esta fracción crezca indefinidamente, P va a ser positivo y S no tiene que ser positivo, es decir, que S tiene que ser mayor que A. Así que de esa manera tendremos que la transformada de Laplace de la función exponencial e a la at es 1 sobre s menos a siempre que s sea mayor que a. ¿De acuerdo? De la misma manera, voy a dejar como ejercicio que ustedes utilicen la definición de la transformada de Laplace para mostrar que tanto la transformada del seno como el coseno es esta fracción siempre que s sea mayor que 100. Y en el caso del coseno, en lugar de esta base, en el numerador vamos a tener la base de la izquierda. Muy bien, pero hasta ahora no hemos hecho uso de la linealidad que tiene como propiedad natural la transformada de Laplace. Por ejemplo, podemos nosotros calcular la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de bt. ¿De acuerdo? Recordando que el coseno hiperbólico no está definido como un medio de e a la tita más un medio de e a la menos tita. El coseno hiperbólico de bt entonces puede ser la transformada de Laplace de un medio de e a la bt más un medio de e a la menos bt. Aplicamos la linealidad, estos un medio salen fuera y nos queda la transformada de Laplace de estas dos funciones exponenciales. Entonces la transformada de Laplace de esta función exponencial, por lo que acabamos de ver, es 1 sobre s menos b, y de esa otra función exponencial va a ser 1 sobre s menos menos b. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a sacar el común denominador, que va a ser 2 veces s cuadrado menos b cuadrado. En el numerador de acá tendremos s más b, y en el otro numerador tendremos s menos b. Las b se cancelan y nos queda 2 veces s. 2 veces s, S2 veces s va a provocar que se cancele con el 2 del denominador, y nos va a quedar s sobre s cuadrado menos b cuadrado. Pero no hay que olvidar de una cosa, que para hallar esta fracción hemos tenido que acotar el valor de s a que sea mayor que b.
Y acá para evaluar esta segunda transformada inversa de Laplace, hemos tenido que acotar que S sea mayor a menos B. En definitiva, tenemos que cumplir los dos requisitos, de que S sea tanto mayor a B como mayor a menos B. Eso implica de que S sea mayor al valor absoluto de B. ¿Ya? Y de una manera similar, se demuestra que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de BT es B sobre esta diferencia de potencia cuadrática siempre que S sea mayor que el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? Bien, pero nos falta todavía ver un ejemplo más, y un ejemplo en el que podamos mostrar que la transformada de Laplace también se aplica a funciones continuas por tramos, es decir, funciones con saltos de continuidad. Y ese va a ser nuestro siguiente ejemplo. Calculemos la transformada de Laplace de f de t, donde f es una función continua por tramos que queda definida de esta manera. Va a ser 1 cuando t está entre 0 y 2, y va a ser menos e a la menos t si t es mayor que 2. O sea que si graficamos esta función f de t, vamos a ver de que se comporta como una función constante en el intervalo de 0 a 2, y a partir de 2 se convierte en una función exponencial creciente, obviamente su primera derivada va a ser positiva, y que va a encontrar en el eje horizontal una asímptota. Bien, lo importante es que aquí hay un salto de continuidad. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Quiero hallar la transformada de Laplace de f de t, entonces como es una integral impropia, la puedo distribuir como una adición de dos integrales. La integral que va de 0 a 2, la integral que va de 2 a más infinito, de e a la menos st por f de t en ambos casos, pero en este intervalo de 0 a 2 la función f de t se comporta como una función constante e igual a 1, así nos lo han definido. Y en este otro intervalo de 2 hasta el infinito se comporta como una función exponencial, así que f de t es esta función exponencial. Muy bien, hasta aquí tenemos la integral impropia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Fíjense, tenemos la integral, tenemos esta integral que es, ¿cómo sería? Tenemos esta integral que va de 2 al infinito, y ahora vamos a hacer la integral que va de 0 hasta 2 de e a la menos st de menos e a la menos t. Pero aquí hay una cosita que... Ok, ya está claro. Entonces, fíjense que estoy agregando menos toda esta integral, ¿no? Este menos sacamos afuera, y para que la igualdad quede balanceada, siga siendo igual, necesitamos agregar más e a la menos t, más e a la menos t, ¿no es cierto? ¿Por qué agregamos este término? Porque es fácil darse cuenta de que al adicionar estas dos integrales, vamos a tener la integral de 0 hasta el infinito de la del núcleo por menos e a la menos t. O sea, vamos a tener la transformada de Laplace de e a la menos t, que es menos la transformada de Laplace de e a la menos t, que es simplemente esta fracción. Así que esta integral impropia que aquí aparecía queda totalmente evaluada con menos 1 sobre s más 1. Así que la transformada de Laplace que estamos buscando se reduce a la adición de esta transformada de una integral a la integral definida entre 0 y 2, y esta otra integral definida entre 0 y 2. Son integrales de cálculo 1, ¿no? Esta integral, que la tenemos aquí, más esta otra integral, menos 1 sobre s más 1. Así que evaluamos esta integral, que es menos 1 sobre s a la menos st, esta otra integral, que es menos 1 sobre s más 1, a toda esta expresión, que menos 1 sobre s más 1. Copiamos todo esto. Evaluamos esta primitiva cuando t vale 2, menos esta primitiva cuando t vale 1, y nos queda lo que vemos adelante. Esta expresión es cuando la primitiva es evaluada en 2, menos esta primitiva cuando evaluamos en 0, menos esta expresión, y nos queda
Esta expresión viene de lo que habíamos visto hace rato, ¿no? De acá. Así que, en definitiva, se ha logrado encontrar la transformada de Laplace como una función inversa, inclusive si la función es una función que presenta saltos de continuidad, es decir, una función continua por tramos. Muy bien. Entonces, este es un buen primer paso, ¿ya? Este es un muy buen primer paso que debemos dar. Y la primera cosa que vamos a hacer es familiarizarnos con la definición de transformada de Laplace y con la propiedad lineal que tiene toda transformada de Laplace. ¿Hay que empezar a practicar? Sin duda que sí. Nos vamos a alguno de nuestros libros base, por ejemplo, podemos usar el DNC. Nos vamos a la sección del índice. Vamos al índice. Aquí está. Y nos vamos al capítulo número 7, donde dice la transformada de Laplace. Y lo que hemos trabajado ahora es la sección 7.1 de la página 256. Así que nos vamos a ir hasta la página 256 y nos vamos a poner a trabajar los ejercicios de esa sección. Ya me pasó. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos los ejercicios de la sección 7.1 y les voy a recomendar que trabajen todos los ejercicios del 1 hasta el 41 de esta sección, ¿ya? Incluida la función gamma del ejercicio 41. Esta función va a merecer una atención especial la siguiente clase, pero ya la pueden empezar a trabajar desde ahora porque está ya bien definida. Y con esto más madurado y un par de ideas más que presentaremos en la próxima sesión, mañana, ya estaremos en posición de encarar la resolución de nuestras primeras ecuaciones diferenciales, aunque no sean muy complejitas todavía. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, no se olviden trabajar hasta la sección, hasta el ejercicio número 41. Si les parece mucho, es suficiente que trabajen los impares. Y si les parece que es mucho todavía, por lo menos trabajen los impares no consecutivos. ¿Bien? ¿La pregunta hasta acá? Bueno, pues entonces manos a la obra, a practicar desde este momento. Y mañana entonces continuamos con el avance de nuestra materia. ¿Dónde está mi Classroom? Vamos a detener la transmisión y nos estamos reencontrando el día de mañana. Hasta entonces, que tengan un buen día.